Bienvenidos a un devocional. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana, que estén iniciando con el pie derecho, que estemos aquí todos dispuestos a escuchar la palabra de Dios un día más, porque la palabra de Dios siempre va a hablar algo nuevo a nuestras vidas. Y hoy especialmente traigo un tema que es muy importante y para empezar vamos a iniciar haciendo una oración. Señor Dios, gracias Padre por esta semana que inicia, Señor, por darnos vida, por darnos la oportunidad de respirar, Señor, por darnos también el privilegio de escuchar tu palabra una vez más, Señor, de poder tener esos oídos espirituales para recibir lo que tú quieres decirnos, Señor, y asimismo ser obedientes a tu palabra, obedientes a aquello que quieres que hagamos, Señor, conforme a lo que hemos escuchado. Dios, hoy te pido que dispongas cada corazón como buena tierra, Señor, para tu palabra, para que tu palabra dé fruto y que asimismo esos frutos sean evidentes ante las personas, Señor. Muchas gracias, Padre, y en tus manos está nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje que el día de hoy vamos a leer se encuentra en Malaquías capítulo 3 versículos 13 al 18 y el título que dice aquí es súper interesante porque dice diferencia entre el justo y el malo. Y está hablando el Señor y el Señor dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Aquí nos damos cuenta que esta es una discusión o una conversación entre Dios, el Señor, y su pueblo Israel. Y el pueblo de Israel estaba dándole unas palabras violentas al Señor. Para el Señor eran violentas esas palabras de queja y de desagradecimiento que ellos estaban teniendo. Ellos estaban diciendo que de nada valía servir al Señor, que no servía para nada. Le dijeron al Señor: ¿qué aprovecha que guardemos tu ley? ¿De qué nos sirve? Y que andemos afligidos en tu presencia. Ellos estaban viendo que de pronto no estaban recibiendo los frutos de aquello que estaban esperando. Ellos estaban de pronto viendo que sembraban mucho pero recogían poco, que no valía la pena servir al Señor y que todo lo que ellos habían de pronto sacrificado por el Señor o habían entregado era en vano. Y es muy triste porque prácticamente estaban haciéndole un reclamo al Señor. Y en el versículo 15, continuando nuestra lectura, Israel dice: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces básicamente vemos que el pueblo, aparte de ver que ellos estaban frustrados y de que ellos no eran supuestamente bendecidos por Dios por su servicio y por el ser diferentes o el ser apartados y consagrados para el Señor, aparte de eso estaban comparándose con los impíos y estaban diciendo que esos impíos o los que actúan mal o aquellos que son tramposos, que son pecadores y que no les importa andar en los caminos de Dios, ellos estaban siendo bendecidos, y que aquellos que son soberbios y que hacen la impiedad, la maldad, estaban siendo prosperados, y que aparte de eso tentaban a Dios con lo que hacían y escapaban. O sea, es decir que es cuando tú te pones a analizar a las personas malas, a los más terribles que existen en el mundo, y uno dice: pero ¿por qué no les hacen justicia? Pero ¿por qué uno ve que prosperan y les va súper bien con todo el mal que tienen encima? Y aquí es donde vemos y nosotros nos podemos poner a analizar que nosotros muchas veces podemos ser también como el pueblo de Israel, ponernos a comparar nuestras vidas con las de los impíos o con las de aquellas personas que ante los ojos de Dios no son agradables y que no son sus hijos, y que uno muchas veces de verdad compara y mira y uno dice: pero es que uno sufre tanto y uno está en tantas pruebas y a uno le cuesta tanto y uno está de prueba en prueba y siempre le falta el dinero o necesita cosas. En cambio los malos lo tienen todo. Uno mira y a veces de pronto uno puede caer en el pecado de tener esa envidia por aquellas personas que haciendo las cosas malas recogen cosas para nosotros buenas o para el mundo buenas.
que prácticamente eso se ve en esa posesión de riqueza o de cosas, ¿no? De cosas materiales. Y entonces esto es algo que quiero que analicemos, que nosotros somos como el pueblo de Israel muchas veces, que nosotros muchas veces de pronto hemos estado sirviendo a aquellos que sirven actualmente al Señor o que lo han servido durante muchos años, durante mucho tiempo, y que no han visto los frutos verdaderamente de esto, o que no han visto que valga la pena y que de pronto ya quieren tirar la toalla, que ya quieren rendirse, porque están sintiendo que todos sus esfuerzos son en vano y que verdaderamente no están logrando nada. Y asimismo se sentía el pueblo del Señor y por eso estaban quejándose y estaban siendo violentos con su Señor. Pero el Señor les dice, versículo 16, aquí hubo una diferencia. Y ellos, aquellos que temían a Dios, hablaron con su compañero, y Jehová los escuchó y los oyó. Y se escribió un libro de memoria delante de él, o sea, delante del Señor, para aquellos, para los que temen a Dios, y para los que piensan en su nombre. Vemos que no todas las personas se estaban quejando, que no todas las personas estaban haciendo como esa discusión ante Dios. Habían unos cuantos, un pequeño remanente, que sí era agradecido y que realmente hicieron caer en cuenta a esas personas que se estaban quejando y dijeron, nosotros tememos a Dios y pensamos en su nombre y sabemos que sí vale la pena servir al Señor, que sí vale el esfuerzo y que algún día el Señor nos recompensará. Y si continuamos leyendo, versículo 17, el Señor les da una promesa maravillosa, que es una promesa para todos aquellos que actualmente sirven. Si tú eres una persona que en este momento no está sirviendo al Señor de ninguna forma, evalúalo. Y este mensaje es para dos tipos de personas. Para las personas que actualmente sirven o que llevan mucho tiempo sirviendo y que ya están cansados o que ya no encuentran como ese privilegio, esa dicha, esa pasión en el servicio. Y también para aquellas personas que de pronto no sirven y que nunca han servido a Dios. Y es como también un llamado y una invitación a que lo sirvan, porque vale la pena y porque realmente hay bendiciones que están prometidas en la palabra de Dios, escritas para aquellas personas que sirven. Y aquí vamos a ver una de ellas. Versículo 17. El Señor les dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Aquí nos damos cuenta de una diferencia grande y el Señor hace un contraste entre aquel hijo que le sirve y aquel que no le sirve. Y el versículo 18 dice, entonces ustedes se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el bueno y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nos damos cuenta que el Señor tiene un trato especial con las personas que actualmente le servimos, con las personas que hemos correspondido a ese llamado del servicio de Dios en nuestras vidas. Y el Señor dice que esas personas son especial tesoro para Él y que va a actuar en sus vidas. Él promete actuar en sus vidas. Así en este momento de pronto no lo veas, de pronto creas que Dios está callando, que Dios está quieto. Dios promete actuar en tu vida si tú le has entregado tu vida y le has entregado tu cuerpo, tu mente, tus capacidades en servicio a Él. Y asimismo el Señor dice que los perdonará, como un padre o como aquel hombre perdona a su hijo que le sirve. Y aquí vemos esa relación de paternidad que el Señor hace en su palabra, de aquel hijo que le sirve al Señor. Es un hijo que es digno de ser perdonado, porque es un hijo agradecido, porque es un hijo que prácticamente se lo ha ganado a través de su servicio. Y esta es como una de las ideas más importantes que quiero que tengan el día de hoy, que el Señor verdaderamente valora el servicio que podemos dar para su obra. Y como complemento quiero darles un ejemplo de un joven que aparece en el Nuevo Testamento y que también es un joven que es un gran ejemplo de servicio, pero que puede que sea un joven que para muchos haya sido olvidado, que sea un poco anónimo porque ni siquiera aparece su nombre en la Biblia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6,
aparece una historia que de pronto muchos conocemos y es la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Y allí nos damos cuenta que para que uno sirva o para que uno tome esa decisión de servir, tiene que haber una necesidad. En este caso, la necesidad era la alimentación, había hambre. Las personas llevaban tiempo con Jesús escuchando sus mensajes y tenían hambre y estaban necesitados de alimento no solo espiritual, porque ya se han alimentado espiritualmente, sino alimento físico. Y ocurrió una necesidad. Y entonces empezaron los discípulos a mirar cuánto dinero tenían y cómo podían hacer para alimentar a tantas personas. Y empezaron a generar como problemas y a decirle a Jesús, mira, tantos denarios no nos van a alcanzar para alimentar a todas estas personas, porque era una multitud grandísima. Pero ocurrió algo que es muy importante en esta historia, y es que apareció un joven. Este joven es un joven anónimo, que no lo conocemos, no sabemos su nombre, pero lo que hizo este joven fue servicio, entregó lo que él tenía en servicio. Y este joven dice que era un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. Y los discípulos decían, ¿pero qué es esto para tantos? Los discípulos tuvieron en poco aquello que tenía este joven. De pronto ese alimento era su almuerzo del otro día, o era el alimento que iba a darle a su familia. No sabemos, el joven pudo haberse guardado eso y no haberle dicho a nadie, o se lo pudo haber comido él solo, pero él lo entregó en servicio. Y a través de esa entrega y de ese servicio que este joven anónimo hizo, el Señor, con base a eso pequeño, a eso poco, hizo un milagro maravilloso. Y a través de esos 5 panes y 2 pececitos, el Señor alimentó a 5,000. Pero hubo la necesidad y hubo la importancia de un corazón dispuesto a servir y entregar lo que tenía, sin importarle, en las manos del Señor, para que el Señor hiciera algo con ello. Entonces nos damos cuenta que hay muchas necesidades, y asimismo en nuestra iglesia hay muchas necesidades. No solo en nuestra iglesia, en el mundo, en donde tú estés, en cualquiera de las esferas en las cuales tú estés, sea el trabajo, sea el estudio, hay necesidades. Por ejemplo, una necesidad muy básica es la necesidad de salvación, y es una necesidad que todos los seres humanos tienen, y que tú puedes suplirla a través de un mensaje que puedes darle a una persona sobre Jesús y sobre ese Salvador, o sobre el mensaje del Evangelio. Necesidad de perdón, hay personas que necesitan ser perdonadas o que necesitan perdonar, pero tú podrías ser aquel siervo dispuesto que lo guíe en ese proceso de perdón o de restauración. En este caso de la historia que vimos era una necesidad de provisión, de alimento, pero también hay personas que no solo necesitan ese alimento físico, sino también de pronto un alimento espiritual, una palabra que tú conoces y que tú sabes y que está en la Biblia y que tú puedes darle, como en estos devocionales lo hacemos. O en la iglesia, en nuestra iglesia hay necesidad de pronto de servir en el equipo de staff, de logística, también de multimedia. Hay muchas cosas por hacer en las cuales nosotros podemos suplir una necesidad, pero el Señor pide que primero que todo tengamos un corazón dispuesto. Y eso fue lo que este joven nos enseñó. Este joven tuvo un corazón completamente dispuesto para servir. Él no se limitó, él no sacó excusas, él fue completamente dispuesto, y a través de eso el Señor hizo algo maravilloso. Entonces yo quiero hoy dejarte como reflexión la bendición que es el servir. Y nosotros con mi esposo podemos dar verdaderamente testimonio de esta realidad en nuestras vidas. Nosotros desde antes de casarnos, nuestro versículo rema es un versículo que está en Josué 24 y que dice: escogeos ustedes a quien sirváis, a los dioses que sirvieron vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y nosotros comenzamos nuestro ministerio, nuestra relación y todo con base a este versículo y con el propósito firme de servir al Señor cada día de nuestras vidas, y que eso era lo principal que íbamos a hacer, y eso es lo que hemos hecho. Y verdaderamente Dios no deja en vergüenza a aquel hijo que le sirve. Yo puedo asegurárselos, y no solo porque lo he vivido en mi vida, sino porque
El Señor lo promete en su palabra, como lo vimos en Malaquías. El Señor perdonará a su hijo que le sirve. Para el Señor es un especial tesoro, es valioso en sus manos. El Señor lo va a bendecir. Si de pronto en este momento no ha pasado, sabemos que igual es un proceso necesario, las pruebas, pero que en algún momento vas a recibir los frutos de ese servicio. Y si de pronto no has empezado a servir, quiero hacerte el llamado, animarte a hacerlo, porque verdaderamente vale la pena para el Señor. Nunca es tarde, nunca seremos demasiado jóvenes para servir, pero tampoco nunca seremos demasiado viejos para servir. No importa la edad que tengas, no importa de pronto aquellos límites que quieras o que creas que tienes, el Señor solo necesita tu disposición y el Señor va a hacer algo maravilloso a través de ese servicio que tú le entregues. A través de eso poco que tienes en este momento, el Señor puede hacer un milagro maravilloso. Recordemos algo muy importante y es que el Señor nos llamó de lo necio y de lo débil del mundo. Eso lo vemos en 1 Corintios 1, 27, 31. Dice que el Señor escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. El Señor no vino a llamar a los más inteligentes, a los más sabios. El Señor vino a escoger lo más débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Si tú te sientes débil, eres perfecto para el servicio del Señor. Y el Señor vino a escoger lo vil del mundo y aquello que ha sido menospreciado por muchos y aquello que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, si tú no te sientes capacitado para servir o si no te sientes listo, recuerda que no depende de ti, que depende completamente del Señor, de lo que el Señor puede hacer en tu vida, del poder del Señor perfeccionándose en medio de tus debilidades, y que aquello poco que tienes, el Señor verdaderamente lo puede usar grandemente. Esto es el mensaje que quería dejarles el día de hoy, ese llamado a servir, ese llamado a cumplir el propósito por el cual Dios nos diseñó, por el cual Dios nos creó. No es solo estudiar una carrera, no es solo tener una profesión, trabajar y ser exitoso en tu trabajo. El Señor te creó con un propósito más grande, no solo de cosas terrenales, sino de cosas espirituales que trascienden a la eternidad. Y quiero que hoy le digas al Señor en tu corazón: ¿en qué puedo servirte, Señor? Quiero ser esos justos, quiero ser esos dispuestos, esa persona dispuesta a servirte, Señor. Hoy digámosle al Señor: estoy dispuesto, tengo mi corazón dispuesto. De pronto no sé hacer nada útil, no sé cuál es mi ministerio o tengo muchas dudas, pero estoy dispuesto y con eso es suficiente. Vamos a orar para que el Señor haga una obra en cada uno de ustedes y comience a avivar esa llama por el servicio. Y aquellos que de pronto ya han servido y para ustedes ya es monotonía o ya es algo como normal, que volvamos a tener como esa pasión y valoremos lo que es el servicio, el privilegio de servir al Señor. Dios, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos la importancia que tú le das al servicio, Señor, porque tú ves una diferencia entre el hijo que te sirve y aquel que no te sirve, entre el justo y el impío. Gracias, Señor, por llamarnos a servirte, porque para nosotros es un privilegio, Señor, no debe ser una carga, y si para muchos se ha convertido en carga, Señor, quiero que hoy tú lleves sus cargas en el nombre de Jesús, y que tú vuelvas a avivar esa llama del servicio en cada uno de ellos, Señor. Vuelvas a avivar sus corazones, Dios, para servirte con todo el corazón, con toda la disposición, como lo hicieron desde el primer momento, Señor. Y aquellas personas que aún no saben qué servirte, Dios, despierta en ellos ese deseo, ese anhelo, Señor, de que lo hacemos como agradecimiento a ti, Señor. Así como tú entregaste tu vida por nosotros, por salvarnos, asimismo nosotros queremos entregar nuestra vida a ti en servicio, como agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que entregaste por nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios, por llamarnos, Dios. Y sabemos que asimismo como nos llamaste, nos vas a capacitar cada día para el servicio, para que sirvamos más excelentemente en tu nombre, Señor. Hemos orado, Dios, y entregamos esta noche en tus manos y esta semana que empieza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.